Muy buenas noches, comunidad, y esta noche escucharemos historias, relatos que provienen directamente de sepultureros, historias que se desenvuelven en circunstancias cada vez más escalofriantes y que sin lugar a dudas a más de uno aterrorizarán. Así que si están cómodos y preparados para hundirse en este terror, les recomiendo que apaguen todas las luces y escuchen, pues ya se encuentran en mi pesadilla. Suscríbete. Fui sepulturero por más de 40 años y tengo muchísimas anécdotas de mi profesión. Cosas extrañas, macabras y tenebrosas. Pero para poder contarles esto, remontémonos hace muchísimo tiempo. En aquellos tiempos, se sabía que habían enfermedades que podían bajar los signos vitales al punto de hacer pasar a las personas por muertos. En esa época no había equipo para ver los signos vitales, y habían varios casos donde creían que estaba muerta la persona, pero al desenterrarlo, veían el ataúd arañado. Muchos ya sabían de esta enfermedad, y como no querían correr el riesgo, cuando enterraban a alguien, le colocaban un tubo que entraba en el ataúd y se deslizaba por la tierra hasta llegar afuera. Tenía más o menos 1 metro de altura, y sobre el tubo había una placa que tenía una forma de J invertida, y en la punta, una campana. ¿Qué lograban con todo esto? Bueno, si la persona sufría esta enfermedad, se despertaba y se trataba de mover, la campanita sonaba alertando a todo el mundo. De ahí precisamente es que sale el famoso dicho de ser salvado por la campana. Pero bien, luego de esta explicación y retomando la historia, estábamos acostumbrados a que con la brisa las campanas sonaran, pero si había un cuerpo moviéndose allá abajo, la campanita se volvería loca. Ya estábamos alertados de esto. Una noche, mientras velaba en el cementerio, escuché una campanita seguida de gemidos angustiantes. Todo estaba oscuro, y el frío era más que notable, por lo que me coloqué mi abrigo y caminé junto a mi perro, que iba ladrando mientras avanzábamos por entre las tumbas. Me acerqué a la lápida de donde la campanita se movía de manera frenética, y entonces la escuché. Por favor, ayúdame a salir. Déjame salir. Antes de empezar a trabajar con la pala y sacar a aquella persona, le pregunté su nombre, y acercándome a la boca del tubo donde colgaba la campanita, escuché. Me llamo Carlos. Carlos, naciste en 1917. Moriste en 1943, el 25 de julio. Déjame salir. Por favor. Pero ¿sabes cuál es el problema, Carlos? Estamos a 15 de diciembre de 1958. Son años desde que moriste. Sea lo que seas, no eres humano. Y no vas a salir de allá abajo. Luego de decir estas palabras, los gritos comenzaron a ensordecerme. Tomé mi pala y simplemente corrí. Escapé de esa tumba. Aún hoy en día, y estando ya retirado, no sé exactamente qué era aquello que me solicitó su ayuda para salir de aquella tumba. No sé si era de este mundo, si era un fantasma o un demonio, pero sé que fue perturbador, extraño y bueno, algo que solamente se puede ver en este tipo de trabajos. Gracias por escuchar mi pesadilla y dulces sueños, comunidad. Quiero compartir con ustedes la manera tan cruel y atroz en la que me tocó salvar mi vida. Y es que el estar al borde de la muerte puede cambiar mucho a una persona, y en mi caso específico, obligarme a realizar cualquier cosa para sobrevivir. Y sí, no me siento orgulloso de esto. No sé si Dios logre perdonarme, pero he vivido tanto tiempo con este peso sobre mi espalda que quisiera aligerarlo un poco contando toda la verdad, aunque muchos no tengan ni idea de quiénes son los involucrados. ¿Saben? Es verdad que el mal consigue la manera de acudir a nosotros, aunque a veces juega muy sucio. No quiero revelar mi identidad y prefiero ser anónimo, pues me daría mucha vergüenza que mis hijos supieran todo lo que hizo su padre.
Era sepulturero en el cementerio de mi comunidad. Casi no teníamos tecnología y éramos más bien artesanales y culturales. Ese trabajo no era que me dejara muchas ganancias, pero me gustaba. Mi esposa era profesora de secundaria y se podía decir que vivíamos más que nada de ese sueldo. La casa la heredé de mi padre y ahí hemos estado desde que nos casamos. Mis hijos crecieron en ese techo y con el dinero que ahorré antes de ser sepulturero del pueblo, logré que mis hijos terminaran la universidad, se graduaran como profesionales e hicieran su vida aparte. Gracias a Dios siempre nos ayudaron en aquellas ocasiones en que se nos complicaba llegar a fin de mes, las cuales fueron muy pocas, pero sí ocurrieron. Sin embargo, no dejaban de enviarnos detalles y ese tipo de cosas. Pero en fin, un día, como cualquier otro, me encontraba caminando por el panteón y encontré un ataúd con una señora sin signos vitales adentro. Nunca en mi vida me había topado con algo similar. Era como si a alguien se le hubiera olvidado sepultarla, pero eso no podía ser posible, pues ese era mi trabajo. No tuve más remedio que acudir a las personas que vivían cerca y pedirles que llegaran para que vieran el cajón. Pero la sorpresa se hizo presente cuando descubrí que solo yo podía verlo. Ellos estaban justo delante del ataúd y seguían preguntándome dónde estaba. Ni siquiera podían tocarlo, y para que no pensaran que me estaba volviendo loco, tuve que decirles que tal vez alguien se lo había llevado, y lo mejor era avisar a la policía, cosa que por obvias razones jamás hice. Al regresar a casa, me pasé toda la noche pensando en eso. Mis ojos no me podían estar jugando una broma de tan mal gusto, así que decidí imaginar que quizá el calor, el cansancio y mi edad me habían hecho alucinar, y solo eso. La verdad, aquel suceso fue algo a lo que ya no deseaba darle más importancia, y decidí seguir como si nada. Ni siquiera se lo conté a mi esposa. No quería que nadie pensara que me estaba volviendo loco, o algo peor. Al siguiente día, me pidieron que limpiara unas tumbas en el cementerio, y como a mí me gustaba hacer todo eso en la noche, me fui a eso de las 8. Ya mi esposa estaba a punto de dormirse, pues al día siguiente tendría que dar clases temprano. El detalle está en que de nuevo me encontré con ese ataúd, exactamente en el mismo lugar, justo como el día anterior. Sin embargo, esa vez sí pude tocarlo, y no solo eso. A su lado, yacía un hueco con las medidas perfectas para meterlo. Caminé un poco por el lugar para ver si había alguien cerca, pero no. Sentí miedo de irme. Creí que era una señal divina de que solo yo podía sepultar a esa señora, y así lo hice. Pero sabía que si seguía siendo el único que veía ese cajón, entonces realmente terminaría volviéndome loco. Me costó trabajo meter el ataúd en el hueco yo solo, pero al final lo logré. La montaña de tierra estaba al lado, y enterrarla fue muy sencillo, aunque agotador. Al terminar, tuve que proceder a limpiar las tumbas, por lo que cuando llegué a casa estaba muy cansado. Al día siguiente desperté casi al mediodía, algo que no acostumbraba, pero con solo incorporarme y poner un pie en el piso me di cuenta de que algo pasaba. No puedo decir con exactitud qué era, pero a pesar del sol, yo sentía mucho frío. Cuando probé el desayuno no tenía sabor, y a pesar del hambre que sentía, nada me satisfacía. Pasaba lo mismo con el agua. No importaba toda la que tomara, yo seguía con sed. Traté de mantener la calma y atribuirle todo a alguna enfermedad, posiblemente cuerpo cortado o algún resfriado que pesqué debido a estar trabajando de noche, y cuando mi esposa regresó de su trabajo, se lo conté porque evidentemente era un tema de salud, algo que no podía dejar pasar. Temía que terminara siendo algo realmente grave, y mi esposa me dijo que fuéramos al hospital. El doctor me recetó unos medicamentos que debían ayudarme. Sin embargo, dejó muy en claro que si todo seguía igual, lo mejor sería hacerme unos estudios. Yo no esperé, y a la mañana siguiente me los hice. Quería descartar cualquier cosa, y sentí un gran alivio cuando me dijeron que esos exámenes no revelaban nada extraño, y que de seguro solo se trataba de un resfriado pasajero.
pero tanto ellos como yo estábamos completamente equivocados. A la noche siguiente, y yendo nuevamente por un vaso de agua para intentar calmar esa sed infernal, pude ver a la mujer que había sepultado en mi sala. En esa ocasión, me miraba muy seria y casi molesta. Por miedo no dije ni una sola palabra. Solo caminé de regreso a mi cuarto donde dormía mi esposa, sin darle la espalda a esa mujer. No pude conciliar el sueño por miedo a que nos hiciera algo. Estaba claro que era un espectro, un fantasma del mal que de alguna manera buscaba hacerme daño, pero los días siguientes fueron aún peores. En tan solo 3 días bajé 10 kilos, y eso no se detendría ahí. Por más exámenes que me hiciera, estos no revelaban nada, ni siquiera cuando fui a un hospital en la ciudad con la esperanza de tener una mejor atención. Simplemente nada funcionaba. Aquellos definitivamente estaban siendo mis últimos momentos, pero por nada del mundo dejé de trabajar, hasta que mi cuerpo esquelético ya no pudo más. A duras penas me levantaba de la cama sin ayuda, y si caminaba sin apoyarme en la pared, corría el riesgo de caerme. El bastón me lo compraron poco después. Todo aquello era como envejecer a una velocidad impresionante. Mi espalda se encorvó y mi cabello se tornaba de blanco. En última instancia, fue mi esposa quien me dijo que me llevaría al pueblo más cercano, donde supuestamente había una curandera muy buena, y solo ella podría dictar si yo tenía una oportunidad de sobrevivir, o por el contrario, me hallaba en mis últimos días. Para ser honesto, no me convencía del todo. Era la primera vez que iba con una persona así, y el tema me inquietaba. Pero también era cierto que mi condición se complicaba a medida que pasaban los días. Además, los doctores no me daban ninguna solución. Todo eso estaba lejos de ser solucionado por la medicina. Así que le hice caso a mi esposa, y entonces fuimos al otro pueblo. Todo el camino fue incómodo. Mi cuerpo me dolía y me pesaba. El bastón era lo único que me impedía caerme contra el piso. Eso, y que mi mujer me ayudaba a caminar. Finalmente llegamos a la casa de esa señora, quien nos recibió diciendo que nos estaba esperando. Nos sentamos en la sala, y cuando me examinó, después de un rato me dijo que teníamos que ir a un cuarto especial. Me haría un ritual, y luego me brindaría la ayuda necesaria. Su mirada no me transmitía mucha confianza, pero al menos intentaba ayudarme. Me acostó en una cama, puso velas a mi alrededor y recitó oraciones que no lograba entender. Se movía de un lado para otro, haciéndome sentir incómodo, pero luego mi cuerpo se entumeció. Era como si algo que no pudiera ver me recorriera en cada rincón de mi piel, hasta que finalmente terminó. Esto se sale de mis manos, y en verdad lo siento. El origen de todo está en que hiciste contacto con una bruja y caíste en su trampa. La mujer ya no se encontraba entre los vivos, pero de alguna manera logró quedar atada a ti, poco después de fallecer. Era eso. No quería aceptarlo, pero lo sabía. Sepultar ese ataúd fue el error que poco a poco me estaba costando la vida. Le pregunté cómo podía librarme y me dijo: te repito que esto no está en mis manos. Eso usó magia negra muy poderosa e intentar contrarrestarla sería más peligroso para ambos. Pero sabes, este tipo de casos se solucionan cuando el espectro, bruja o ente solicita un trato, una petición que deberá ser cumplida para que la víctima se libere. Pero te advierto que aquello no será nada sencillo ni ético, al menos no para ti. En pocas palabras, la mujer se refería a que tendría que hacer algo inimaginable para poder librarme de todo lo que parecía ser una maldición extremadamente poderosa. Y así nos fuimos. Me puse a pensar en eso por todo el camino de regreso. Me costaba creer que aquella bruja se iba a aparecer ante mí para decirme lo que quería.
y de ese modo salvarme. Debo confesar que los dolores y el terrible sufrimiento que vivía definitivamente me hicieron aceptar que sin importar el costo o petición, yo la cumpliría para terminar con esa enfermedad. Cuando llegó la noche, no podía dormir. En verdad quería dejar de sufrir y aquella bruja comenzó a pronunciar palabras que al principio no comprendía, pero que eventualmente descifré. Para librarme de su maldición, le tenía que entregar un alma y enterrarla en el mismo lugar donde la enterré a ella. Me pedía que tomara la vida de alguien y debía hacerlo la noche siguiente. Después de eso desapareció y el dolor de mi cuerpo se intensificó como nunca. Al día siguiente me puse a pensar en lo que mi familia pensaría si llegaban a descubrir lo que yo estaba a punto de hacer. Además, iba a ser un verdadero reto salir de casa a altas horas de la noche, pues con suerte apenas si caminaba gracias al bastón. Era la tarea más difícil de mi vida. Dios nunca me perdonaría por hacer esto, pero también pensé que Él nunca bajó para ayudarme. Así que mi vida era responsabilidad mía. Mi salvación estaba en mis manos y no fallecería por aquella bruja. La noche cayó sobre el pueblo y cuando el reloj señaló las 11 de la noche, me puse de pie y caminé hasta salir de casa. Sorprendentemente el cuerpo me dolía menos y me sentía con más fuerza y energía a medida que me acercaba al cementerio. Al llegar ya no era necesaria la ayuda del bastón. Podía caminar como antes de enterrar a esa bruja y entré. Llegué hasta el lugar donde la sepulté y ahí me encontré con una pala. Justo cuando la agarré, escuché pasos detrás de mí y me di cuenta de que se trataba de una señora de unos 60 años que estaba visitando la tumba de su difunto esposo. Al parecer no encontraba la salida del cementerio. Decía que tenía horas y horas caminando, que estaba desesperada y sonriéndome, me dijo que era un milagro haberme encontrado y me pidió de favor que la sacara de ahí. Sí, comunidad. Hice lo que se están imaginando y la dejé sobre el ataúd de aquella bruja. Es imperdonable, lo sé, pero no quería morir. Al día siguiente ya estaba completamente curado, pero me partía el alma ver a los familiares de la señora buscándola por todas partes. Fue un completo escándalo. No salí de mi casa en 2 meses y nunca más puse un pie en el panteón. Mis hijos me mandan dinero todos los meses sin falta y mi esposa lo aceptó. Desde entonces, me he guardado esta historia, pero siento que es el momento de que la gente lo sepa, aunque eso no me quite todo el peso de encima. Sé que Dios no me perdonará, pero al menos habrán personas que sabrán la verdad, aunque no conozcan a los involucrados. En el 2013 viví un suceso que aún no he logrado superar, y hasta la fecha, con tan solo recordarlo, siento un escalofrío recorrer por todo mi cuerpo. Trabajo siendo sepulturero. Soy un hombre honrado que le gusta el trabajo, pero siendo sincero, a veces el cementerio me provoca temor, ya que a pesar de ser un lugar tranquilo, también tiene sus misterios. A veces gano un dinerito extra por pintar tumbas, acarreando agua o lo que me pida la gente que viene a visitar a sus queridos difuntos. En una ocasión, mi esposa enfermó muy gravemente y no tenía dinero para comprar sus medicamentos. Me sentía impotente y desesperado, pero para mi suerte, una tarde llegó una señora a visitar a su difunto padre. Me acerqué hacia ella para ponerme a sus órdenes y preguntarle si quería algún servicio, pero ella me respondió que no. Como realmente necesitaba el dinero, le seguí insistiendo, explicándole que tenía a mi mujer muy enferma, aunque sea unas monedas extra. Le dije, y ella me respondió, bueno, lava la tumba. Emocionado, comencé a trabajar mientras le platicaba. Cuando terminé, en broma se me ocurrió decirle, ya quedó bien bañado su papá.
y ella sonrió mientras sacaba un billete de 200 pesos de su cartera y me dijo: tómalos, para que le compres las medicinas a tu esposa. En ese momento le di las gracias, y antes de partir ella me dijo: mira, cuando tengas una necesidad muy fuerte, préndele una veladora a los difuntos, y te prometo que te irá muy bien. Después de eso, sacó otro billete de su cartera y me dijo: mañana mismo te doy permiso de prenderle una a mi padre. No sabía si lo que decía era verdad, pero me lo dijo con tanta fe que pensé en intentarlo. A la mañana siguiente le prendí veladoras a los difuntos y así lo hice por varios días. Era increíble. Realmente me comenzó a ir muy bien, pero pronto dejé de hacerlo. Simplemente perdí la costumbre y lo olvidé. Mis hijos fueron creciendo y cuando llegó el tiempo de comprarles sus uniformes, eran demasiados gastos. Faltaban sus útiles y ya no contaba con más dinero. Nuevamente estaba desesperado por conseguir un poco más de ingresos. Esas semanas casi no hubo gente en el panteón. Nadie quería de mis servicios y estando así, en esa situación, de pronto a mi mente regresó el recuerdo de aquel consejo de la señora y sobre todo de lo bien que me había ido. Así que compré una vela para ponérsela a su padre. Transcurrió el día y el cementerio estuvo solitario, así que no gané dinero. Vi mi reloj y me percaté que faltaban 15 minutos para salir, y cuando me levanté para irme, fue de pronto que escuché el ruido de un motor acercándose. Del auto se bajó un joven de aproximadamente 30 años. Parecía muy buena persona, así que decidí acercarme y ofrecerle mis servicios. Y así bajamos de su camioneta 4 cajas de cerveza, botana, una hielera y 2 bolsas de hielo. Caminamos hacia una tumba de tipo mausoleo. En ese momento sacó su billetera y me dio un billete de 500 pesos. Pero, patrón, no tengo cambio, le dije. No te preocupes, déjalo así. Son para ti. Estaba muy feliz. El joven me había sacado del apuro que tanto me mortificaba, y entonces le agradecí muchas veces y me retiré del panteón muy contento. A la mañana siguiente, llegué muy temprano al cementerio y me mandó a llamar el administrador. Cuando me acerqué, vi que había un grupo de personas en la tumba donde ayudé al joven a bajar las cervezas. El administrador me preguntó si ayer yo había tomado cervezas o algo así, a lo que le contesté muy seguro que no, que de hecho el día anterior había venido un joven con una camioneta y comencé a describírselo físicamente. De pronto, una señora empezó a sentirse mal como si se le bajara la presión. Algunas de las personas que estaban ahí le ayudaron a sentarse mientras le aventaban aire, pero aún con eso yo seguía diciéndole a mi patrón que nosotros no habíamos ido. Yo no fui patrón, ni dinero traía, hasta que ese joven me dio 500 pesos. Al escucharme, algunos de ellos comenzaron a llorar y entonces se me acercó un joven con su celular mostrándome una imagen. Me preguntó si la persona de la foto era quien yo había visto y le respondí que sí. Si quiere, llámele. Le aseguro que él se lo confirmará. Él estuvo aquí y pues él dejó estos envases, no yo. Pero el joven se quedó callado y viéndome a los ojos me dijo: él es mi hermano. Falleció hace 2 años y hoy vinimos a visitarlo para celebrarlo porque es la fecha de su cumpleaños. Yo estaba pasmado y hasta me sentía mal. Simplemente no podía creerlo y aún hoy en día se me hace difícil aceptarlo. Quise compartir esta historia porque me ha dejado una huella y, ¿saben? Quiero pensar que Dios le dio permiso de regresar a festejar su cumpleaños tal y como le gustaba hacerlo mientras tenía vida. Y también lo hago para agradecerle por haberme ayudado en ese momento. Gracias por escucharme
Y antes de marcharme quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes le dejarían una veladora a los difuntos?